Estás escuchando círculoculturalradio.com. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística. El por qué te has alejado, si bien sabes, vida mía, que eres tú mi adoración. Todo México me ha visto, calle arriba y calle abajo, por doquiera te he buscado en mi desesperación. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán, mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la colonia obrera y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán, mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la colonia obrera y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Como cada miércoles ya estamos aquí en La Voz de Nuestras Raíces. Una disculpa porque estamos pasando este programa un poquito fuera de su horario, pero bueno, los problemas técnicos pasan en todas partes. Bienvenidos. Hola, soy Miranda Loca de la Maceta y me encanta saludarlos el día de hoy en este programa. Y pues el día de hoy vamos a platicar de unos personajes muy particulares que ustedes pueden conocer. Quédense con nosotros. Hola, buenas tardes. Yo soy Estela Calapis. Me da mucho gusto verlos, oírlos, más bien me los imagino. Desde acá, desde la Casa Círculo Cultural, en La Voz de Nuestras Raíces. Bienvenidos. Y bueno, pues ya saben ustedes que cada ciudad tiene su paisaje, sus calles, sus avenidas, edificios, casas, vegetación, animales, automóviles, transporte público, cables, qué barbaridad, postes de luz, alcantarillas, semáforos. Habitamos la ciudad y la ciudad nos habita. La llevamos por dentro, somos su interior, el pulso de la ciudad, sus manifestaciones y sus carencias, sus cansancios y sus vigores se entremezclan con el relato de nuestra vida cotidiana. En este relato, los habitantes nunca somos los mismos. La ciudad se muda hacia donde van nuestras expectativas. Cambiamos de código postal y de desencantos. La ciudad permanece en nuestra memoria y ahí la visitamos. Por fuera pasan el tiempo y las políticas. La ciudad,
como el gran escenario de nuestro relato diario, tiene unos personajes típicos que funcionan como reloj de sol. Van señalando cuánto y hacia dónde avanzamos. Ellos permanecen fijos y son el acento del paisaje, si les ponemos atención. Cuando no, que es la mayoría de las ocasiones, son una textura más en el ir y venir urbano. Hoy, en La Voz de Nuestras Raíces, estaremos hablando de esos personajes típicos de la Ciudad de México. Acompáñenos. Hoy haremos un recorrido por los personajes típicos y populares de la Ciudad de México. Dice Ricardo Cortés Tamayo, periodista, que hay personajes típicos que solo viven en el recuerdo de las crónicas y algunos de hoy, pero son los mismos. No hacen sino transmitirse una estafeta que da fe y testimonio del calor y el color del pueblo. Estos personajes llegaron ahí a formar parte del paisaje de la ciudad, por algún tipo de circunstancia. Es imposible ir a México, ya sea a Distrito Federal, pero no limitado a ella, pues podemos encontrarlos en cualquier ciudad, y no añadirse a las crónicas de Cortés y de Bernal Díaz del Castillo, a los retratos de Diego Rivera y de la marquesa Calderón de la Barca, de Alexander von Humboldt y de Carlos Monsiváis. Han inspirado a costumbristas, a poetas y a cronistas, a Guillermo Prieto, a Ángel de Campo, a Manuel Gutiérrez Nájera y a Francisco Sosa, a Luis González Obregón, a Ramón del Valle Arizpe y a Salvador Novo. Ustedes seguramente los reconocen. Algunos de ellos están en las historias que contaban sus abuelos y bisabuelos. Otros forman parte de su infancia o adolescencia y hasta del día a día de hoy en el pleno siglo XXI. Los tenemos presentes por su oficio. Ellos les dan forma a su quehacer. El quehacer los va convirtiendo en personajes. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, yo creo que escuchamos algunos sonidos por ahí que no son muy familiares, ¿no? Sí. El gas. Qué chistoso. Yo nunca voy a poder gritar como gritan los señores. El gas. Pulmón tremendo. Sí. Tierra para las macetas. Güerita, güerita, ¿quiere tierra para las macetas? Fierro viejo que vendan. Cambio, vendo y compro. Como decía la canción, cambio, vendo y compro, cambio y vendo, todo sin... Todo por igual. Todo por igual.
Las 12 y sereno. Bueno, ese ya no me tocó a mí, esos son del tiempo de mi abuela, pero lo reconozco perfectamente. Sí, cuando las Perfectamente. lámparas eran de vela y que con una, ¿cómo se llama? Los que apagaban las velas desde abajo, era una vara larga y pasaban los serenos apagando las velas por todas las calles, pero eso le tocó también a mi abuela. Claro, y anunciando que estaba sereno además. Sí, Ah, sí, claro. Y el pan, vendo pan, imagínate. Bueno, eso cada quien lo grita a su estilo. Yo soy malísima para gritar. Fíjense que cuando yo era chica sí pasaban en bicicleta con un costal de pan, una cosa así que parecía un gran sombrerote. Quizás a Miranda ya no le tocó. Y tú veías el colorido, yo creo que si desde un edificio de la ventana podías ver conchas de colores que todavía hay, rosas, negras, blancas, y todos los nombres de los panes, la novia, la telera, el La bolillo, chilindrina. la chilindrina, las orejas, y todo eso pasaba. Esa era muy colorido ver pasar al panadero, ¿no? Y mi abuela me cuenta que de vez en cuando, en una ocasión desafortunada, el panadero en bicicleta al dar vuelta en la esquina no calculaba adecuadamente el ángulo y se caía la canasta de pan al suelo y entonces se perdía. No podemos saber si se perdía o alguna vez a alguien le tocó algún pan con exceso de minerales urbanos. No, y también yo he oído ahora en algunos teléfonos celulares que ponen el grito de tamales. Pero de esos vamos a hablar más adelante. Ah, bueno. En este programa vamos a hablar como en 3 grandes bloques. Primero vamos a hablar de los personajes típicos como del México que se nos fue. Ajá. De esos que eran mucho más antiguos, estaremos hablando quizás como de Del los años lechero. entre los 20 hasta los 50 o 60 más o menos. Después vamos a hablar de ese gran bloque como entre los 60 e incluso hasta los años 90. Y de ahí en adelante los nuevos personajes. Todos conviven porque tienen que ver con ciertas necesidades que tienen las personas. O sea, están ahí porque responden a una necesidad, porque es parte del ingenio, de una manera de proveer un servicio a cambio de dinero. Y casi siempre llegan ahí, van hacia donde tú estás, no los vas a buscar. Por eso es que el gas o el de las escaleras o el panadero son itinerantes. Así es. Entonces, bueno, de esta manera este programa va a estar dividido. ¡Sereno! Oigan, ese sereno. ¡Sereno! Si yo estuviera dormida y oigo a ese señor, me afecta mi serenidad. Qué sereno ni qué nada. Bueno, ese sereno, fíjense que lo utilizamos en una obra que se llamó Don Juan Tenorio, no sé si se acuerdan. Sí. No es cierto, estoy loca. ¿Para qué usamos el sereno? No es cierto, ya me acordé para la obra Los cuervos están de luto. Oye, pero ¿y por qué los sonidos de los cascos de caballo? ¿Tú sabes? Porque el sereno iba a caballo. ¿Qué tal? Me daba la impresión de que iba a pie. No, Claro. el sereno iba a caballo con una tirita larga, justamente para apagar los faroles, pero no iba caminando, iba a caballo. Entonces, Otros que también iban a caballo era el que vendía la leche. Traía sus 2 botes de leche plateados en la zanca, ¿cómo se dice la parte de atrás de los caballos? ¿La grupa? Ancas. ¿Qué no es la grupa? Bueno, pues no sé. las dos cosas son lo mismo, Bueno. las ancas y la grupa. Bueno, Ok. y traía la leche ahí y tenía que salir la muchacha o la señora con su olla exclusiva para la leche, donde servía además en una olla, porque si usaban otra se cortaba. Y era la olla, yo me acuerdo mi abuela, que era de la que sacaban la nata, que no la podía sacar era un arte sacar la nata para depositarla luego en una cosa de cristal y se juntaban y era con lo que hacían los pasteles y cosas así de repostería. A mí me encantaba la nata y comérmela antes de que cuajara y me la ponía en bolillo con azúcar A mí me gusta la o nata en con sal. conchas. Hay un restaurante en Coyoacán, un restaurante de chinos en donde está la iglesia de San Juan Bautista, donde todavía hacen esas natas y en domingo, por ahí de las 8 de la mañana, ya se acabó. O sea, la única razón por la cual quisiera madrugar, entre comillas, en domingo, es para alcanzar esa nata, porque como sirven cafés con leche qué rico. y bueno,
a mí me parecía una cosa visualmente un poco desagradable, pero he ido con personas de otras generaciones y tienen una vuelta a a la infancia, que qué cosa, es un gran privilegio. Las natas en los cocoles. El cocol es un pan en forma de rombo que tiene ajonjolí encima. Entonces se abría, se le ponía la nata y se ponía azúcar. A mí me gustaba el azúcar negra, como de mascabado. Y luego la apretabas en el cocol y luego lo partías así como en diagonal y te comías la mitad. Era deliciosísimo. ¿Por qué la mitad y no todo el cocol entero? Porque a mi mamá no le gustaba que comiéramos el pan a mordidas. Teníamos que partirlo en pedazos. No sé, ese es costumbre, pero ahora acabo de encontrar a una familia que tiene un ranchito cerca de Mount Hamilton, donde sacan la leche de unas cuantas vacas que tienen y te la entregan. No sé si puedan entregarla a todas las casas. Hacen el jocoque natural y la leche natural y ya me estoy saboreando tener natas. Bueno, pues mientras Estela se saborea las natas y yo me acuerdo de las natas con azúcar de mi casa también, pues vamos a un corte y regresamos. ¿Estás cansado de cantar en la regadera? ¿Tu mascota dejó de aplaudirte? El Palomazo del Círculo es un espacio para compartir tus talentos. Ven al The Backyard Coffee Company en el 965 Brewster Avenue en Redwood City. Más informes en www.circulocultural.org. Hola, mi nombre es Blanca Rivera. Te invito para que escuches La Barra de los 30 Minutos, un programa que produzco y conduzco en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en el que se manejan diversos temas como salud, asistencia legal, literatura, ecología, alimentación, ciencia, arte, economía y mucho más. Todo en voz de los expertos. No te lo pierdas y sintonízalo a través de Círculo Cultural Radio los miércoles a las 12 del día. Efemérides de la semana. Un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y también de nuestro presente. En un día como hoy, 16 de octubre de 1992, en Suecia, la líder indígena guatemalteca, Rigoberta Menchú, obtiene el Premio Nobel de la Paz. 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 18 de octubre de 1968, el Comité Olímpico de Estados Unidos suspende a 2 atletas negros por hacer el saludo Black Power durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de México 68. 19 de octubre del 2007, el grupo de rock argentino Soda Stereo inicia su exitosa gira latinoamericana, Me Verás Volver, la cual los tiene de regreso a los escenarios tras 10 años de separación. 20 de octubre del 2004, el sudafricano Mark Zuckerberg anuncia el sistema operativo Ubuntu. 21 de octubre de 1971, Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. 22 de octubre de 1972 se estrena en Francia El discreto encanto de la burguesía, considerado una de las obras maestras del cine mundial y una de las más aclamadas del cine de Buñuel. Informó para La Voz de Nuestras Raíces, Cecilia Belmont. Que nos escucha se acuerda del vendedor de guajolotes o del escribano de los portales de Santo Domingo o recuerda al fotógrafo de la Alameda. Algunos dirán que esos personajes típicos fueron del México que se nos fue, pero si tú que nos escuchas estás sonriendo en el recuerdo,
significa que no se han ido. Y sí, como ven, ¿alguien se acuerda del barbero, del campanero, del pregonero, del panadero en bicicleta que ya comentamos? Y ahorita estamos escuchando al cilindrero. Yo pienso que el cilindrero, mi mamá decía que había que pagar al cilindrero porque era muy difícil andar cargando ese aparato que llegó a México por parte de los alemanes. Mi mamá me decía que los alemanes lo llevaron a México. Y que pobre señor, imagínate. Y tenía a mi abuelo, me acuerdo el papá de mi mamá, que siempre paraba al cilindrero y le decía, ándale, tóqueme una canción. Y ahí en la calle estaban haciendo la petición de la música que quería y pues el cilindrero se llevaba su buena propina. También el de la tamalera y pues de ese tiempo, como decía Miranda, que nos vamos a ir por etapas, ya comentamos al sereno hace unos segundos, ¿no? Y ese tema de la tortillera, seguramente a ustedes les ha pasado que el gran ejemplo de por qué uno no debía de mascar chicle con la boca abierta porque pareces tortillera. Yo personalmente nunca vi a ninguna tortillera mascando ningún chicle estrepitosamente. Yo las veía muy ocupadas poniendo sus tortillas y con esta gran bola de masa, ya sabes que la ponen en la máquina y entonces van saliendo las tortillas despacito en su como en una resbaladilla. Nunca me tocó ver a una tortillera mascando chicle. Pero llegas aquí a Estados Unidos, todo el mundo masca chicle. Sí, es tan normal que te pasan el chicle y a mi mamá me podía dar un manazo si yo mascaba chicle. Hasta la fecha no puedo hacerlo. Bueno, ahora ya por otras causas. A mí me duelen los dientes. Fíjense que, no sé si saben que los cilindros, bueno, ahora ya no hay ni siquiera donde los reparen y están numerados, se consideran tesoros. Hay muy pocos cilindros en la Ciudad de México y todos tienen un número. Y ya no hay piezas, entonces precisamente por eso cuando uno se descompone, tienen que desarmar algún otro que van conservando en piezas y van reparando todos esos cilindros. Y pues cada vez va siendo uno menos, ¿no? Oye, cuando ¿qué se pasa? acaban las piezas de uno, pues ya repararon el otro y entonces van quitando el número, pero están numerados. Oye, ¿será lo mismo con la pianola? Yo me acuerdo en mi casa la pianola era también un rollo que tú nada más te sentabas, pedaleabas y empezaba a tocar y veías cómo... Sí, pues tenías como una cajita musical Una gigante. cajita musical que iba y pues cualquiera podía tocar la pianola. Pues el cilindro yo creo que cualquiera lo puede tocar también porque en realidad es también un rollo de música que dan vueltas. Pero como les digo, es ya un tesoro, una antigüedad ahí. Y justamente el interés es que casi siempre el personaje típico va ligado a un objeto, como en este caso el cilindro, pero al personaje que lo hace. Es decir, se fusiona el hecho de hacer ese oficio con la personalidad que tiene. Por ejemplo, alguien muy impaciente no podría tocar el cilindro porque implica una labor mecánica, como tú, Vero. Una labor mecánica, estar parado en la calle y, por ejemplo, conforme pasan los años, el personaje del cilindrero se va haciendo más difuso. Hay a quien, de hecho, le molesta y sube el vidrio y dice, me interrumpes con tu música, lo que yo vengo escuchando en mi auto, ¿no? Pero, por ejemplo, para quienes vivimos fuera de México, cada vez que voy y escucho al cilindrero me da mucha nostalgia. Es como el cuadro auditivo del cilindrero, el parque, los globos, es otra cosa. Como todo un conjunto. Es todo un conjunto, exactamente. Yo al revés, yo apago cualquier cosa que vaya oyendo, bajo el vidrio y me refresco con mi pasado. Así es de que, sí. Oigan, ¿y ustedes qué saben del colchonero? Según entiendo yo, los colchones duraban toda la vida. O sea, una vez que uno compraba un colchón, no como ahora que cada 10 años tienes que cambiarlo. Es decir, llegaba el colchonero, descosía el colchón afuera en las casas o en algún patio interior, refrescaban las plumas y luego lo volvía a coser. Sí, eso no me tocó, pero debe de haber sido muy interesante estar ahí y ver al colchonero. Y después, bueno, ya hablaremos del ropavejero, pero sí, a mí el colchonero no me tocó, pero sí el panadero con el pan. Entiendo que en España el colchonero, el campanero y el pregonero eran personajes
muy típicos en ese sentido. Por ejemplo, antes de que hubiera el tema de los periódicos ya como una industria, sí. Los pregones iban de un Ajá. lado a otro. A mí me tocó estar en Veracruz, en una ciudad que se llama Tuxpan, Ajá. donde una camioneta, y bueno, eso ha de haber sido como en el año 2003 o 2002, una camioneta que resumía las noticias, porque ¿para qué leer el periódico si las pueden leer en un altavoz, no? Sí. Entonces iba la camioneta recorriendo las calles en un altavoz diciendo a quién metieron a la cárcel, a quién encontraron robando, en dónde iba a estar el cine, la próxima película y qué estaba de oferta, Maravilloso. para qué necesitar Sí, más. a mí también me tocó el pregonero en un lugar del Estado de México donde teníamos una casita de campo y pasaban y anunciaban las películas en el cine. ¿Qué será? Bueno, el cine. Hidalgo, seguro debe de haber un cine. Sí, porque no fallaba. Paquetería Michoacán. No fallaba la Avenida Hidalgo. Hoy a las 5 de la tarde la película en el cine Hidalgo y también te dan un breve resumen de lo que va a pasar en el cine. Ah, vaya, ese está más completo ese pregón. Bueno, Ah, sí, a mí no me era tocó, puro cine. A mí no me tocó el colchonero, pero el que sí me tocó, y yo creo que todavía por ahí habrá uno que otro, es el que reparaba el bejuco de las sillas. Ah, claro, sí. sí, por A supuesto. mí ese sí me tocó. Y de hecho, bueno, yo quisiera que Hasta aquí la hubiera fecha uno, hay. porque yo tengo una silla que me fascina, del año del caldo. Bueno, no es mía, es de Fer, porque él colecciona sillas, pero una silla que necesita que le reparen el bejuco. Fíjate que en la colonia Condesa todavía en las calles de Tamaulipas por ahí hay un un reparador de sillas. muchacho. Yo me mandé a hacer unas sillas de bejuco y se las mandé a hacer a él. A mí la parte que más me impacta de esas personas es que requieren su atado de bejuco y una cubeta con agua y ya. Y Sí, entonces al remojar sí, sí, sí. el bejuco en el agua lo flexibilizan y empiezan a tejer y es todo insisto, otra vez, es la persona, su objeto y cómo lo asociamos. Ese es el personaje típico. Sin embargo, más adelante vamos a platicar de cómo a veces llegan ahí por necesidad, a veces llegan por estafeta, de que alguien, si en su familia así estuvo, digamos, el nicho de mercado, tenían los aditamentos, lo podían hacer, pero casi siempre llegan ahí por un asunto fortuito, como sin querer. Pues Entonces, yo creo que depende, porque mira, por ejemplo, el que repara sillas debe haber aprendido desde muy niño. Reparar sillas es un arte, Sí. ¿no? Y O sea, el cilindrero, bueno, pues es darle vuelta y todo lo demás, pero ese tipo de personas que hacen un trabajo artesanal, porque en realidad, pues que Claro. reparar una silla es totalmente artesanal. qué pasa? Debe haber sido de generación en generación. las personas de la Condesa y de la Roma tienen mucho respeto por su mobiliario, que por cierto mi hijo ya me va a tirar mis sillones. Yo los estuve tratando porque esos sillones se tapizaron de diferente tapiz y llegó un momento que decidí cambiarle el respaldo por bejuco, dejando el tapiz en la parte de abajo. Ujú. Pero hay sillones de muchas familias en mi casa, se acostumbraba retapizar los sillones y cambiar las cortinas que combinaran con el tapiz de los sillones, por ejemplo. Ahora yo veo que aquí todo se va a la basura. Yo a veces veo sillones preciosísimos en la calle y mi hija me dice, no vayas a empezar con tus tonterías ya. Y hacen ventas de garage por cualquier cosa. Y tú dices, como la muñeca que recogió tu hijo Fernando de la basura. Es que hay verdaderos coleccionistas de muñecas. Esa muñeca es una preciosidad. Pero aquí, no sé qué pasa. Ya grita mamá por allá ropa vejero y viene comprando todo lo que vendan. Ya grita mamá por allá ropa vejero y viene comprando todo lo que vendan. En sus maletas hay muchas cosas, pero ay mamá también las garras se está llevando. En sus maletas hay muchas cosas, pero ay mamá también las garras se está llevando. ¡Ahí va el patito! Algunos historiadores y sociólogos los llaman personajes típicos entre los típicos. Formaban parte del paisaje urbano porque daban respuesta a las necesidades del barrio y de la colonia.
Estos personajes no solo habitaban las ciudades de México, también en países de Latinoamérica y en España, y sin duda tendrán sus equivalentes en el resto del mundo, porque así funcionaba la vida entonces, sobre todo en los siglos XIX y XX. Bueno, pues estábamos escuchando un poquito de un audio de una cumbia del ropavejero. ¿Quién no ha usado un ropavejero? Aquí no. Sí, Aquí está se llaman muy cool. segundas. Y se usa la thrift store, o sea, lo donas, es deducible de impuestos, y después vas a una tienda de ropa de segunda mano, pero el hombre que va con su carro de trebejos de casa en casa, haciendo su pregón, y uno decía, córrele, a ver qué tenemos aquí para sacar. No, rápido, pero lo aprovecha". curioso es que ellos no te daban dinero. Ajá. De hecho, el ropavejero, ahora no sé cómo funcionará, pero el ropavejero cambiaba. Cambiaban la ropa usada, o así los conocí yo. Te cambiaban la ropa usada por algún otro artículo que necesitaras. ¿No? Entonces, por ejemplo, no sé, a lo mejor tú le dabas 5 vestidos y él te daba una olla. O cosas así. Eso es de lo que yo me acuerdo del ropavejero. No sé ahora cómo... A mí me tocó que compraran, por ejemplo, fierro viejo también. Hay veces que el ropavejero también compra aditamentos. A mí me tocó platicar con uno de ellos y me dice que en el mercado de segunda mano, o sea, en la reventa, lo más valioso que hay son los aditamentos de cocina. ¿De veras? ¿Tú crees? Qué chistoso, Es chistoso. Ni la ropa se deprecia, todos los demás, los aparatos electrónicos, todo se deprecia. Es aluminio, pues es muy fierro, posible. Cosas así. Es muy posible. Esos sartenes antiguos pesadotes que Fierro. cuestan. Sí, de puro bastante. fierro. Probablemente porque también en los tiraderos de basura, me consta, porque pues trabajé mucho tiempo con ellos, hay personas que se dedican única y exclusivamente a recoger el metal y son los que más dinero tienen, y vidrio. Claro. El vidrio también. Y también, bueno, están el afilador, que ese también continúa, en alguna época estuvo, que van con su bicicleta y tiene una especie, pues como un circuito, una banda con lija, con lo cual te pueden afilar los cuchillos y las tijeras. Sí. Y se anuncian con una... como una... Ahí está. Exactamente. Ahí mi mamá corría porque guardaba todos los cuchillos de cocina para... Ya llegó el afilador y ya se paraba ahí y ya le daba todos los cuchillos. Y sí es cierto, las tijeras. Lo más curioso es que sí, con la bicicleta, al darle vuelta a una bicicleta casi fija como para hacer ejercicio ante unos piernones, los afiladores, afilan los cuchillos. Ahora ya los hay de motor, ¿eh? Cuando estaba buscando los audios, vi que ya hay afiladores de motor. Sí, y ahora, bueno, te venden las piedras para que tú afiles tus cuchillos, pero yo siempre los echo a perder porque tiene que tener un ángulo para afilar. Mi hijo que estudió para chef, él tenía su piedra para afilar, pero yo echaría a perder cualquier cuchillo si lo hago yo. Bueno, pues yo quisiera ahorita un afilador, pero de tijeras, ¿no? Estamos cortando tela y todo el mundo echa a perder las tijeras de tela con el papel. ¿Y no te sirven las piedritas esas de No, los Víctor compró uno cocineros? así muy moderno que afila las tijeras, pero generalmente, bueno, para las tijeras y cuando cortas miles de metros de tela, pues Se supongo pierde. que están muy bien. Y ahorita que pusiste ese sonido del afilador, por supuesto que me vino a la mente el camotero, ¿verdad? Ay, Qué rico dices tú. Ay, el olor. Y es totalmente parte del paisaje auditivo de la ciudad, que se va oyendo con este tono especial que tiene esta mezcla entre el silbato y el horno y el olor. Sigue hasta ahora. Ahí está. Ay, Vero se lució con esos sonidos. Ay, qué bárbara. ¿Dónde? ¿Cómo le haces? Ahorita se me antojó el plátano con leche Nestlé que venden los camoteros. Fíjate que todavía antes de venirme para acá, yo vivía en las calles de Georgia, en la colonia Nápoles, y me bajaba corriendo a comprar, para alcanzar mi plátano. No tanto el camote, pero el plátano. Sí, el plátano, pero eso fíjate que el plátano fue un invento de después, ¿eh? El real era el camotero. El plátano yo creo que ya vino después como alguno que ha de haber querido ser más competitivo que los otros, inventó Pero el plátano macho. ¿Era plátano macho? Sí, Plátano ¿verdad? macho, Sí, plátano macho. Pero fíjate ahora que yo tengo a mi nuera coreana, es una costumbre en Corea también comer el camote. Es más, en la zona coreana de aquí tienen a un señor que está asando camote. Ellos Nunca me hubiera imaginado eso, ¿qué tal? Sí, a mí me sorprendió y no sé cómo hay ciertas costumbres
que no sabemos a lo mejor cómo llegaron de algún día. A mí me platicaban que, por ejemplo, el pan llegó a México por los chinos. Claro, hace perfecto sentido. Los cafés de chinos, que son toda una institución, tienen su propio este concepto. Bueno, el pan dulce tiene una tradición española, por supuesto, pero el otro pan, que te diré como más pan en el sentido de la cafetería, ¿dices tú? ¿O como? Pues no, mi tía, tengo una tía que se casó con un señor de Chihuahua. Ujú. Y dice que ellos tuvieron a un panadero porque llegaron los chinos, nunca, fíjate, no se sabe, no sé si sepan que llegaron muchos chinos para colocar el tren de Chihuahua a trabajar, chinos, y que un chino que llegó ahí, ellos lo tuvieron en su hacienda como panadero, y que me explicaba cómo el pan llega de los chinos. Mi tía abuela. Ujú. Así es de que algo debe de andar por ahí, probablemente de que a lo mejor, como tú dices, ciertas clases de pan, y dicen que eran excelentes panaderos los chinos. No lo dudo, y aparte en la historia de América, tanto en Estados Unidos como en México, la mano de obra china en la construcción del ferrocarril fue fundamental. Claro, Así y es sigue de que- siendo, Claro, sigue entonces no- siendo. Los chinos siguen siendo la mano de obra fascinada. Simplemente lo estamos viendo en el puente de la bahía. La mayoría son chinos. Sí, así es de que, fíjate, llegó a trabajar en las vías del tren y mi tía se lo pescó como panadero. Eso, muy bien tu tía. Aquí hay personajes pintorescos de la Ciudad de México y no sé si hubiera tiempo de leer este pequeño dato. Claro que sí. Dice, la Ciudad de México se vería triste y solitaria sin su gente, sobre todo sin esos personajes que hacen de ella un sitio único, que la dotan de una personalidad propia. Sin duda son muchas las personas que adornan el paisaje citadino con apariencias y comportamientos sui generis, pero aquí solo caben unas cuantas. Hoy estamos recordando a don Joaquín de Cantoya y Rico, que nació en la Ciudad de México en 1829. Es un niño que participó en la defensa del castillo de Chapultepec durante la intervención estadounidense. Aprende el oficio de telegrafista, después deja el telégrafo y, como su pasión es volar, construye con su salario sus propios globos aerostáticos que suelen quemársele de un día para otro. Pero el 26 de junio de 1863, don Joaquín practicó su primera ascensión en globo en la Plaza de Toros del Paseo Nuevo, que ahora es el actual cruce de Avenida Juárez y Reforma, donde se reunió una gran multitud para admirar el acontecimiento. El héroe del día, flaco, alto, bigotón, de nariz aguileña y prematuramente calvo, llegó a caballo y vestido de charro, donde dicen aquí que parecía una tachuela con la punta muy larga. Así es de que así llegó a lanzar el primer globo de Cantoya, vestido de charro. Y el primer globo de Cantoya se llamó el Moctezuma y fue todo un éxito. Cantoya y sus globos se vuelven célebres y son parte del paisaje citadino hasta 1914, cuando don Joaquín muere de un susto tras ser atacado por zapatistas durante un vuelo. Pues a propósito de globos, tenemos los globeros. Por supuesto. Los globeros son famosísimos, ¿no? Y bueno, hablando de globos y de elefantes rosas, estamos al aire. Entonces, bueno, para los que están por ahí, y ya les mandé un avisito acá en Facebook, el programa no lo están escuchando completo porque acabamos de volver al aire, pero prometemos subirlo lo más pronto posible todo completo. Y ya vamos a mandar los saludos antes de que continuemos. Yo quiero enviar un grandísimo saludo a Ricardo Cloner, que me está escuchando desde Twitter.
y que está muy, muy pendiente de este programa, y a Hernán Sarkis, que también estuvo preguntándome en qué momento salía el programa al aire. Para nosotros es muy, muy importante que nos platiquen qué les parece el programa, qué personajes hay que ustedes recuerden, porque el sentido de hacer todo esto es justamente también lo que ustedes piensan. Nosotros justo estábamos platicando hace rato que estamos hablando de un modo muy centralizado, es decir, solo conocemos nuestra experiencia en la Ciudad de México, pero seguramente estos personajes varían de acuerdo a las distintas ciudades y a los distintos países. Entonces, nada nos gustará más que nos platiquen en el momento que sea que escuchen este programa, qué personajes típicos había, hubo y encuentran hoy en su ciudad. Sí, claro que sí. Yo sé que ahorita, bueno, va a ser medio complicado porque en el momento en que se dieron cuenta que no hay transmisión, pues estarán esperando escucharlo después. Pero ya saben que siempre está el recurso de Facebook y nos pueden mandar un mensajito para comentarlo y bueno, prometemos que lo vamos a tratar de retomar. La marimba o la flauta o la música también es muy típico. Escuchamos al principio entre los audios la flautita de los danzantes, ¿no? Sí, claro, sí, claro, pero a mí la parte que me gustaba muchísimo, por ejemplo, cuando yo tenía mis hijas chiquitas, es cómo el personaje típico irrumpe e interrumpe la rutina. Entonces está uno haciendo el arroz, los frijoles, planchando, tendiendo la ropa o lo que sea, y de pronto aparece de la nada una marimba en plena calle, o la trompeta, o tocan el timbre, o soy el grito del ropavejero, o van a vender la tierra para las macetas. Y entonces es una mezcla de diferentes ritmos, porque estas personas van de calle en calle y nosotros estamos en nuestra casa. Casi siempre los camotes son por la tarde y a mí me impactaba muchísimo la combinación de camotero y días de lluvia. Yo no sé cómo le hacen para saber cuándo escampa, que se aparecen y entonces uno los asocia todavía con más calidez. Y sabes que me encanta, ¿sabes cuál me encanta? El merolico. Mi abuela me decía, por supuesto, bueno, lo que pasa es que cuando uno es niño y habla mucho, es un defecto. Cuando es más grande puede hacer radio. ¿No? ¿Qué estás diciendo? Que tú eras merolica. Entonces me decía que parecía merolico y yo decía, ¿de qué me están hablando? Hasta que vi un merolico, ¿qué cosa? Era un personajazo, una persona con una capacidad de marear. Esos no iban de casa en casa, esos iban, si no mal recuerdo, en algún tipo de plaza y la gente alrededor y la persona invitando y como un gran talento para mantener y sostener la atención de las personas, algunos con pomadas mágicas, otros... Bueno, ahora Oye, se que suben curaba al metro. todo, ¿eh? Lo increíble es que te curaba desde la reuma hasta un dolor de hígado. Impresionante. Todo, y con algún tipo de pomada, y pasaban a alguien del público, y entonces tenía que demostrarlo. Yo me acuerdo de un merolico, no sé qué hacía. En Coyoacán siguen los merolicos. Siguen un poco. Yo vi uno en Tepatitlán hace muchos años, que tenía una serpiente, algunas escamas de serpiente, piel de serpiente, así como que, ya sabes que es como esta S reseca que tenía así en el centro, y que decía que con eso curaba todo lo que había. Y yo tendría como unos 8 años y decía, qué cosa con este señor, y aparte los tenía como hechizados, no dejaba una capacidad verbal. Sí. Bueno, pero fíjense que esos siguen existiendo, nada más que, como les digo, a otro nivel. Se suben al metro o te anuncian cosas en la televisión aquí en los Estados Unidos. Por supuesto. Son de los todólogos y de los que curan de todo y saben de todo. Esos siguen existiendo. Nada más que ya no les llamamos merolicos, les llamamos de otro modo. Sí. Oye, ¿y qué hay de la vendedora de gorditas afuera de la iglesia? El olor Para las te personas mata. que no sepan qué es una gordita. Una pupusa en salvadoreño, por ejemplo. No, pero las gorditas chiquitas que estaban en la iglesia las de masa. Son de masita, una masita muy especial. Con piloncillo. Que se pone en un anafrito chiquitito, y las gorditas parecen dólares de esos que eran de plata. Tamaño de ese plátano, tamaño. macho redondito. Redondito. Y todavía si van a San Ángel o a Coyoacán, en la salida de las iglesias, están en la iglesia del Carmen, en el paseo en la avenida Revolución, todavía en la iglesia del Carmen también las encuentran. Yo cada vez que voy me compro mi puñito. Pero esos empezaron hace muchísimo tiempo. Y tal como dice Vero, sales de la iglesia con este olor a agua bendita y a copal o incienso, y te topas con este
olor que es irresistible, el olor de las gorditas. Típico en la villa. En la villa es donde toda la vida olerá así, ¿no? Sí, claro. Y luego envuelven las gorditas en un papel de China. De colorcitos. De colores, que bueno, yo ya desde entonces ya había Rojito, enloquecido. verde. Sí, claro. Es todo un colorido. Fíjese. Además, las señoras que lo venden también es Otro personaje es que otro va de acuerdo con personaje. con la que está haciendo las Con la- gorditas, ajá, no cabe duda. Exactamente. Sí. Tiene que ser una señora gordita, chaparrita, redondita, Ajá. para que cubra así como que el anafre. Claro. Sí. Vestida de colores, porque si no, no va con los papelitos. Exacto. ¿Se dan cuenta? Exacto. ¿Sabes Entonces- qué? Se parecen a tus friditas que tú pintas. que ya les dijiste gordas. No, porque no son como bodoquitas chiquitas. Sí, se parecen a... Verónica hace unos cuadros de unas friditas muy... De muy- Botero. De Botero. Gorditas. No, porque Botero todavía es más, son más gordas. Las tuyas son más delicadas. Redonditas. Bueno, esas gorditas, de hecho, a mí no me gustan. Pero el olor me enloquece. Yo Son no muy puedo dejar, son empalagosas. no puedo dejar de comprarlas, aunque no me las coma. Porque además son como si comieras pinole, ¿no? Sí. Se te pegan así. Se te pegan en el paladar, pero es que es más que el sabor. A mí me recuerda a mi infancia. Si alguien Al por ahí salir de sabe la hacer iglesia. esas gorditas, pues mándenos diga. la receta o enséñenos a hacerlas porque sería muy interesante. Oye, Vero, y hace rato pusiste un audio del carrito de los helados, del Sí, cochecito. sí, sí, Dos del tipos, porque está cochecito, versión sí. antigua y versión moderna. Versión antigua es el cochecito que Tin, trae tin, las tin, campanas. Sí, que porque esa suena. que pusiste versión como de No la puse edad de las dos, Miranda. señora. no se Exactamente, fijaron. versión moderna, Fue el moderna que entre pasó. comillas, bueno, moderna entre comillas, de un camión como con justamente una caja de música que iba de calle en calle para vender un tipo de helado que era un poco fraudulento. Creo Para que los creo niños que- se aloquen y te griten, ¡mamá! Exactamente. Y se salgan como locos a media calle y espérense, no se atraviesen la calle, ahorita voy. ¿No? Y tenemos también otro personaje, por supuesto, que es el bolero. Bueno, ese sí existe todavía. Hace unos días que estuve en México, me tocó un caso como de bolero mejorado, que incluía boleo de zapato y lectura de tarot. O sea, hay un servicio completo, un servicio completo para que si tú vas a cabe caminar duda. rumbo a algo, vayas certero. No cabe duda que la crisis está cañona. Claro. Yo la última vez que fui a México iba con botas y me bajé todas mis botas y se las dejé al señor. Regreso en 2 horas que voy y no sé a dónde y se las recojo. Qué buena bola dan a los zapatos. Nadie como los boleros. Yo jamás podré tener Nadie, unos yo no he visto que zapatos nadie tan boleados. deje, y hasta los cinturones, y si dejas la bolsa también te la pulen. Perfecto. Le dan como una capa protectora. Yo he visto que es jabón, es como un jabón o un aceite de tortuga, De calabaza. de calabaza. de tienes calabaza, razón, de de hecho. calabaza, que les da como un lustre particular Oh, y como se que ven- los protege. Claro. Se ven Muy bien. Pero de aparte hecho, el jabón de calabaza es para los zapatos a los que no les puedes dar color. Ajá. Porque les quita la mugre y los hace brillosos. Pero ellos se lo ponen a todo, negros, beige, de todo. Así es que, imagínate. Y sabes también que los boleros son maestros en el arte de la conversación. Algunos clientes optan por sentarse y leer su periódico, pero otros tienen como este momento solo de estar ahí, entonces tienen que tener como el pulso, el tino para saber feeling. si... No, pues si tú llegas con tu libro o tu periódico, ya sabe el bolero por propia experiencia que mejor ni te habla. Porque aquí vas con las vietnamitas y te sacan una plática. Yo llevo mi libro y estoy leyendo, o a veces me quiero dormir y como que les dijeron, tienes que sacar plática. Y me acuerdo de los boleros. Exactamente. Exactamente así. Sí. Y bueno, conforme vamos avanzando en la historia, la ciudad también va cambiando y con ella sus tipos populares. La prisa, el tráfico, la sobrepoblación y la globalización y la cultura de medios han añadido personajes a la vida cotidiana de las calles, avenidas y banquetas. Por ejemplo, hay otros personajes más, entre los cuales están, por ejemplo, la vendedora del puesto de licuados. Afuera de todas las estaciones de metro hay un puesto de licuados que hay desde... Ahora ya a todo le ponen polen y germen de trigo y etcétera con esta Se modernizan conforme viene la moda de
de la Ahora están alimentación. energéticos. Por supuesto, debajo de los pasos a desnivel o afuera también de las estaciones de metro, usualmente hay taqueros. Ay, no podría yo comer un taco ahí. Hay ni unos un muy jugo. famosos en Coyoacán que son los tacos del chupacabras, por ejemplo, que son como los reyes de los tacos callejeros. Y otros personajes, hablando de tacos, que me gustan muchísimo, es el taquero, el que está frente al trompo de los tacos al pastor. Mi amigo Gerardo Cárdenas tiene justamente un cuento, que después les voy a platicar, sobre un taquero que tenía mucho talento o alguien lo descubre como boxeador y entonces quiere canalizarlo para que pelee y resulta que sí pelea y todo, pero le arman una pelea arreglada y él pierde y entonces vuelve al restaurante de tacos y entonces el cuento, que aparte está basado en una entrevista real, se trata de un taquero que fue boxeador por talento, pero por vocación es taquero. Entonces es como esta persona que está parada ahí generando, ya sabes, como el trompo es este gran pedazo de En el de carne. tizoncito, Ajá, exactamente. te quedas Qué tú rico. admirada de cómo cortan la piña y vuela materialmente al taco. Son acróbatas estos hombres para cortar los tacos. Además, vamos a lo mismo. El buen taquero yo creo que tiene que ser una persona a la que le guste hacer tacos porque está como que medio ¿Cómo complicado. puede cortar la cantidad exacta que necesita un taco? Ah, no, pero eso no es lo bueno. La magia del taquero es que te ponen una cucharota, lo echan en la tortilla y tú crees que te van a dar una cantidad de carne gigantesca y con una magia que se la quitan y te dan salsa. Sí, no, pero está bien porque yo aquí nunca me he podido comer un taco porque a mí me dan un taco y yo no lo podría comer. Se cae el montón de carne y ya me Parece niño acostumbré. recién nacido, es medio kilo de carne. Sí, sí. Yo ya me acostumbré al que te embarra nada más el taquito y la salsita. Es que, ¿sabes qué? Debe tener todo un equilibrio y luego las tortillitas así, chiquititas. Claro. Y ¿Quién más? dentro de otros personajes está el limpiaparabrisas, Ay. que eso es más Eso no reciente lo también. soporto. Sí. Pero son parte del paisaje urbano, del donde, paisaje citadino, no cabe duda. por supuesto, donde llegan con su botella de refresco llena con agua jabonosa y lanzan un chisguete con una táctica, porque antes lo hacían de frente, pero ahora lo hacen más A hacia 20 atrás. metros para que no puedas decir que no. Oye, pero es que puede chocar, es que tú vienes distraída o algo No, y no, de no, repente... porque tampoco lo lanzan mientras vienes manejando. No, es mientras cuando está te el paras. semáforo. No, a mí no me gusta que me echen el S en la cara, la verdad. Pero bueno, Pero son personajes. parte del personaje, Son y parte casi de- siempre. Y bueno, más adelante podemos platicar la relación entre el personaje típico, sobre todo de los que son jóvenes, y un tema ahí muy tremendo con la explotación, por supuesto. Sí, sí. ¿No? Pero finalmente estos personajes aparecen y todos los personajes típicos tienen una dosis un poquito como de peligro, de hostilidad, de riesgo. Por ejemplo, piensa tú en la señora de las gorditas, ¿cuántas horas estará sentada ahí? Frente a un anafre que en 2 segundos se le puede encender Prender o el prender ruedo la de la ropa, falda. lo Sí, que sea, ¿no? porque está con la falda pegada al anafre, es cierto. Claro. Oigan, y él viene. ¿Quién Claro, es él ese? viene, Ah, viene, por viene el del supuesto. coche, viene. Sí, viene y ahí anda con su trapo como Su cantinflas, franela, su ajá, franela en ajá. el hombro. Es increíble. Claro, y también está, bueno, yo le puse aquí el policleto. Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué es eso? El policleto es una cosa que inventaron, que es un policía en bicicleta. Entonces, Pero ya tenemos ahora policía montada, ¿no? También. Ay, pero, no me digas. pero usualmente sí, pero esos están más como en la Alameda y así. A mí En me la ha tocado Alameda. ver en ciertas zonas, sobre todo en la delegación Benito Juárez y en otras más, donde está el policía haciendo su ronda en bicicleta. Entonces, ¿Como aquí? por supuesto que si tú haces una ronda en bicicleta que dura 8 horas, ya se te Sí. quitan las ganas de vigilar nada y todo se vuelve una cuestión de incomodidad física. ¿Qué tipo de autoridad puede tener un bicicleto? Oye, un policleto? o maneja la bicicleta o dispara. Exacto, ¿En qué exactamente. momento no puede soltar? Digo, es impráctico. Pero el otro que pones aquí, Miranda, cuando vas en el periférico, en los grandes parones del periférico que te están vendiendo la Coca-Cola, En bolsita, y que te con un están popote. vendiendo la fruta para con quien va a trabajar.
Es un estacionamiento tan grande que hacen su agosto. Oye, a mí me fascina ese que está por ahí, por el cruce de Periférico y Palmas, donde dice gorditas de nata y luego dice Sí. prepare su cuota. Sí, te ponen el anuncio antes y ya Claro. que vas a llegar, ahí está listo y tú ya vas preparada porque Por yo sí supuesto. las compraba. ¿Ves? Por lo Sí, anterior, sí. por el lechero, por el personaje del lechero, ahora tienes su otra versión. Ya de las me gorditas de nata. psicoanalizaste, fíjate. No. Sí, yo nunca pasé sin comprarle al de la nata porque yo vivía en Satélite, entonces pasaba exactamente entre Palmas, en el Periférico Norte, estaba el que vendía las gorditas de nata. 10 pesos. 10 Bueno, pesos. pero ahora están en todas partes, ya no nada más ahí. Están Pero ahí te invitaban a preparar tu absolutamente en cuota. todas Te decían, Oh. prepare su cuota. Y luego, justo a la hora que dabas medio la curvita por el de la Hacienda de los Morales, cuando Claro. ibas de aquel lado, pasando luego ya le estabas pagando. Y Era está, una cosita. está muy interesante el ingenio empresarial, o sea, cómo se publicitan las Sí, personas. Oye, pero ¿qué es el vendedor de bonis? Bonais es Bonais. seguramente lo has visto, es como un tubo de plástico que tiene como un líquido de colores que se congela, como un raspado. Ah, sí, Un sí, icy, sí. un icy como los de aquí Como un del, icy. del Ajá. Entonces, 7-Eleven. pasan, esos son mucho más recientes, pasan con traen portátiles una bolsa que es como una hielera. Y lo tienen. No, y ya está con frío. manguera, ¿no? tocaron, ¿eh? Y entonces Con pasan y van manguera. diciendo Bonais, 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 y Bonais. entonces ya pero es como de la temporada, porque también venden algunos bubulubus o cosas así fríos, o sea, Ajá. de repente van teniendo el ingenio de ir viendo qué tipo de, qué pueden Actualizándose. hacer para que alguien con 10 pesos les compre. Sí. esos Además, entre los imagínate cruceros. que, pues, habiendo tanta gente en el Distrito Federal y tanto vendedor, pues tienen que ir inventando cosas nuevas. Es como cualquier otra empresa. Tienen que actualizarse para poder vender, ¿no? Si hay 20 que venden chicles, pues ya no venden, ¿no? A mí también, por ejemplo, estamos olvidando algo que es de mucho tiempo, las alegrías, las obleas y todos esos tipos de dulces típicos que cada vez se ven menos, pero que aún existen, ¿no? Ahora ya los encuentras cuando voy allá en 5 de mayo, está la dulcería de Celaya. y Pero esos ya entras- no son los vendedores ambulantes. Aquí, Pero más ahí bien- están las alegrías y están Sí, las... pero esas son cosas que han las- estado ahí toda la vida, son súper típicas. Pero el vendedor de ese tipo de cosas es absolutamente del Bueno, el de estilo los del merengues DF. sí es cierto. El de los Que merengues. te jugabas Te jugabas un tus volado, volados de merengues. y el pobre a veces el merenguero, si tenían muy buena suerte, salía perdiendo. A mí me Muy des- rara vez. Los ¿no? merengueros eran como los vendedores, como las máquinas de Las Vegas, ¿eh? Ah, ¿sí? Se saben todo, se sabían muy bien tirar la moneda para que te ganes 2, 3 merengues y luego les debas 20. A mí me encantaban Sí. y esos Los churritos condes. que son amarillitos. Condes, ¿no? Hay unos churritos amarillitos que es como una tortilla haz de cuenta. Durita, se un llaman canelón, condes. Un canelón de... Gaznate. Gaznate, no, el gaznate es el dobladito, Ah, el dobladito. que parece una tortillita que tiene Sí. una cremita pastelera Sí. dentro. Ajá, ajá. No, ni siquiera una cremita pastelera, un merengue. Ok. De hecho, Y este es un el otro es el taquito conde, un tubito amarillo. que tiene adentro también la misma crema pastelerita así Cremita con pastelera. huevito. Ujú. Ay, qué rico. Fíjense que mi abuelo estudió en la Facultad de Medicina ahí en donde estaba la Plaza de Santo Domingo, y cuando estudiaban ahí, antes de que la Facultad de Medicina se mudara a la UNAM, Ajá. tenían afuera un merenguero que era pues conocido por los estudiantes y a quien justamente le echaban los volados y así. Y entonces hace unos años esa generación cumplió 60 años de haberse graduado e hicieron una gran fiesta. Algunos de los médicos pues ya no están vivos, fueron sus esposas o sus hijos, y como parte de los festejos les llevaron un merenguero a la fiesta justamente para que acordaran. Ay, qué padre. Fue un gesto justamente de cómo el personaje típico se vuelve parte totalmente de una época, de un recuerdo y de un día con día. Sí, ese México. Sí, en la Plaza de Santo Domingo las personas que no sabían leer y escribir iban para que les escribieran ahí sus cartas de amor, y ahí veía las máquinas esas antiguas
A mí me gusta mucho ir a la Plaza de Santo Domingo. Las Remington, Las Remington. donde les dictaban a los Sí, escribanos sí, públicos. sí. Claro. Y también está, puse aquí el cojinero. El cojinero es el que vende los cojines en los estadios o en la plaza de toros. Ajá. Entonces, son esas personas que tienen una destreza para cargar 10 cojines a la vez, que son unos pequeños pedazos de plástico o una espuma, usualmente recubiertos con algún tipo de vinil, donde los traen, y entonces con los billetes entrelazados en las manos están atentos a ver quién quiere sentarse en las gradas pelonas de cemento o quién quiere tener como el lujo de tener un Sí. cojín. Y también está el vendedor de cervezas que con la misma trae, es que deberías de verlos cómo traen 2 cervezas al mismo tiempo y suben las gradas y van corriendo y no se derraman la cerveza. Wow. O sea, es parte de la vida en los espectáculos y sobre todo en el deporte, en el estadio de la UNAM o en el estadio del Cruz Azul o donde sea, están ahí presentes el cojinero, el de las cervezas, y son parte de la vivencia, porque aparte les toca ver al público y les toca ver el espectáculo o el deporte, y entonces es como que están ahí en medio de ambos. Y hay otra parte que es, bueno, el taxista, y más a raíz de la crisis de 1994, una serie de profesionistas de pronto tuvieron que Sí. volverse, bueno, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Era muy frecuente, al menos yo recuerdo haber abordado muchos taxis y haberle preguntado al señor, ¿usted cómo llegó aquí? Y me dijera, yo soy licenciado en administración, o yo Ajá. soy ingeniero, yo, etcétera, y estoy manejando un taxi. Entonces, pues ahora ya ha cambiado mucho, pero bueno, el taxista es como el cafre o el que conduce con imprudencia por excelencia, y también se vuelve un personaje urbano importante. Sí, la cosa, hablando de taxistas, es que ahora con la inseguridad de la ciudad, en los tiempos ya antes de que me viniera, porque yo fui secuestrada por un taxista y nunca tomaba taxis, pero ese día fue una mala suerte. Hay personas ya, como tú dices, profesionistas, que ellas mismas hacen entre amistades el servicio de ronda, llevarte a donde vayas, y ya sabes que es el señor, por ejemplo, el señor Hernández, te da su teléfono, no tiene permiso, ni registro, ni nada, pero es el amigo, de un compadre, que es honrado y que nada más hace servicio de taxis cuando personas conocidas se lo solicitan y le hablan, señor Hernández, necesito ir a tal lado, está desocupado, lléveme al aeropuerto. Ujú. Porque mucha gente ya escamada ya no toma taxis. Y vaya que como hay taxis. Y a propósito de los personajes y de sus características, pues el taxista, como el bolero, tiene que ser muy buen platicador, para que no te aburras en el viaje. Y la mayoría de los taxistas son buenos platicadores y chismosos. De Ya, hecho, mi cuento. Estela tiene un cuento bastante erótico por ahí, de una serie que algún día vamos a publicar, de los cuentos eróticos de Estela, de un taxista. Sí, Justamente. Oye, quiero leerlo. Ese se me lanzó y todo el tiempo me sedujo a través del espejo. Nunca volteó a verme, nada más me tenía así en la mira. Ajá. Y yo lo veía y me ruborizaba porque era bastante... Yo le veía la espalda musculosa de esos que ves que hacen ejercicio y yo no sé cómo me envolvió porque yo le contestaba y él me decía y yo le contestaba. Bueno, pues ya casi estamos al final de la primera hora de este programa, y para poder pasar a nuestro segmento de música en la siguiente hora, pues vamos a medio darle final a este tema, aunque es un tema que no realmente podemos dar final. Y como mencionamos al principio, pues estos personajes típicos viven su oficio de una manera particular e identificable. No se sabe bien cómo llegaron ahí, como decía Miranda, realmente no sabemos si llegan por costumbre, porque ya les tocaba o porque las circunstancias los obligan. Las circunstancias pues son muy poderosas a veces y los hacen hacer cosas, ¿no? En algunos casos quizá pues continúan una tradición de su casa y en otras pues tal vez es una obra del destino. Debajo de lo típico y lo costumbrista hay un aspecto social que no puede ignorarse. Algunos de esos oficios, antes como ahora, llevan marcas de explotación, como dijo Miranda, de menores, comercio ilegal, piratería y falta de condiciones laborales dignas.
Habrá que preguntarle a esos personajes típicos cómo nos miran, qué dicen de nosotros cuando salimos a su encuentro, cómo nos llamarán habitantes de las ciudades, cuál será nuestro oficio, los indiferentes, los apurados, los embebidos en su teléfono. Bueno, pues casi, como les decía, hemos llegado a la segunda hora y para aquellos que no tienen o que no recuerdan mucho cómo era el México de ayer, pues hay una canción muy especial de Chava Flores que nos cuenta más o menos cómo era el México de ayer, ¿no? Bueno, pues aquí despidiéndonos con esta canción de la primera hora, y fue un programa muy ameno, me encantó estar aquí con Verónica y con Miranda, y pues el del próximo miércoles nos veremos aquí, pero seguimos con la parte de música y nos despedimos de esta primera hora con Chava Flores. Yo me despido de ustedes, el día de hoy estuve en esta primera hora. Soy Miranda, loca de la maceta, les mando un gran abrazo desde Redwood City en California. Gracias por escucharnos, los esperamos el próximo miércoles. Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta. Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaba almesas limpias, viejitas. Nos vendían sus natillas, arroz de leche en sus cazuelitas. Rica capirotada, tejocotes el miel, y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque así yo las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el aguamiel. Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba el verso aquel. Azucarillos de medio de arrial para los niños que quieran mercar. Estas cosas hermosas
porque así yo las vi. Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue. Pero cuando era niño, tenía mi México un no sé qué.